Bien, hermanos, estamos en el penúltimo mensaje del libro de Santiago y el título de hoy es La perseverancia y paciencia en la vida cristiana. Como ya hemos leído y vamos a tener abierto en Santiago capítulo 5 del 7 al 12. Para conectar lo que hoy vamos a hablar, tenemos que recordar lo que se habló el domingo pasado y sobre todo el último versículo de la vez pasada que, nos habla, Martín ha traído un mensaje acerca de lo que Santiago denuncia, quizás más que nada fuera de la iglesia, a los ricos que oprimían a las personas, que oprimían, obviamente, a los cristianos. Y el mensaje de hoy es un mensaje de aliento para esas personas que son oprimidas en este mundo. Nosotros, hermanos, tenemos días difíciles, sobre todo aquellos que tienen que traer el dinero al hogar, que tienen un trabajo, ya sea en relación de dependencia, ya sea cuenta propista, que trabaje por su lado. Pero decime si no te ha pasado que llegás a tu casa con ese mal día, ya sea que haya habido alguna injusticia laboral, ya sea que te hayan tratado mal por alguna cuestión, ya sea que no te hayan pagado lo que tenían que pagarte, o quizás un cliente te defraudó. Y la Biblia nos muestra que vivimos en un mundo así, en un mundo en donde, si nosotros lo miramos y solamente nos quedamos con eso, vamos a vivir una vida amargada. Vamos a vivir una vida de queja. Vamos a vivir una vida de que sí, soy cristiano, pero las cosas no salen como yo quiero y sufro injusticias. Y a veces pensamos, no lo decimos, ¿por qué Dios permite esta injusticia en mi vida? Obviamente, si llegamos o terminamos el día así en nuestro hogar, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, no va a estar muy bien. No va a haber mucha unidad. Si bien el contexto es muy específico, parece que habla Santiago de ricos opresores, de personas que aún perdían su vida. No sé bien esa parte, no es aplicable a nuestros días, ¿no es cierto? Pero había trabajadores en tan mal estado deplorable de trabajo que sufrían accidentes. Ustedes saben que hoy sufren accidentes, pero las condiciones laborales de aquel tiempo eran para muchos infrahumanas. Entonces se dan cuenta que tenía un mayor peso lo que dice Santiago cuando retoma esto. ¿Y por qué retoma esto? Porque fíjense cómo comienza el versículo 7. Dice, por tanto. Cuando uno tiene esa palabra por tanto, se tiene que ver atrás del versículo 7 y, ¿no es cierto?, se encuentra con cosas como habéis condenado y dado muerte al justo y él no se os resiste. Y le está hablando a estas personas que tenían en aquel tiempo el dominio de la sociedad. Posiblemente, más que nada, romanos, quizás, se está refiriendo, vivían, en una situación muy caótica. Entonces, imagínense esos cristianos de aquel siglo viviendo, si ustedes tienen un problema laboral, no se compara con lo que vivían aquellos hermanos en aquel tiempo. Entonces dice, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos amargamos? Decimos, esto es injusto, ¿cuándo va a terminar la tiranía? O dice, hermanos, versículo 7, tened paciencia. Pero no una paciencia irracional como aquel que te dice, hermano, tenés que tener paciencia. No me ayuda eso. No sé si alguna vez dice, vengo con un mundo, un problema, necesito una palabra de aliento y tenés paciencia. Quizás tiene que haber un argumento superior y mejor a palmear la espalda y decir, tenés paciencia. Y acá está el argumento. Acá está el marco sobre el cual vamos a desarrollar el mensaje. Y dice, tened paciencia, ¿hasta qué? La venida ¿de quién? De nuestro
Señor Jesucristo. Ahí pone el marco. Y ahí lo cambia todo. Es como decir, tenés paciencia y te levanta el mentón, espiritualmente, ¿no es cierto? Y dice, mirá a Cristo. Él va a venir. Él va a volver. Él lo prometió. Porque si vos mirás la injusticia de este mundo, ¿cómo vas a vivir tu vida? Quejándote todo el día. Y esa amargura la vas a transmitir a otros. A tu esposa, o la esposa al esposo, a tus hijos y tu familia a la iglesia. Y si estamos todos amargados, no va a ser una iglesia muy floreciente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Levanta tu mirada a Cristo. Hoy hemos cantado una canción. Las canciones se eligen muchas veces de acuerdo a lo que tenemos quizás por delante en el mensaje. Y hoy hemos cantado. ¿Qué cosa hemos cantado? Y lo hemos hecho a conciencia. Cristo, mis ojos pongo en ti. Eso lo cambia todo. Eso es lo único que cambia todo. Tené paciencia y la palmada del mundo no va. Dice, tené paciencia, levanta tu mirada. Ahí está Cristo. Ahí está lo importante de la vida. Ahí está tu Salvador. Ahí está tu Redentor. Y quien volverá por su iglesia. Y quien promete que aunque físicamente no haya venido todavía en su segunda venida, espiritualmente a través de su Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días. Pero Él regresará. Entonces lo primero que tenemos que ver es poner ese marco de la segunda venida de Cristo y quizás recordar también lo que dice el apóstol Pedro, que refuerza la idea para que ninguno se ponga impaciente. ¿Por qué tengo que ser paciente? O sea, esa es como la consigna de hoy. ¿Por qué tengo que tener paciencia? Fíjense, 2 Pedro 3:9. Es un pasaje relacionado. Esta vez el apóstol Pedro, que dice así: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Quién la tienen por tardanza? Bueno, sabemos que ya en aquel tiempo muchos se burlaban diciendo, ¿cuándo va a venir Cristo? Todo permanece igual del mundo desde épocas antiguas. ¿Lo va a cambiar ese tal Jesús de Nazaret? Así se le burlaban a los cristianos. Pero a veces el cristiano puede pensar, y ese es el versículo de Pedro, otros lo tienen por tardanza, pero nosotros no. Es para quitarnos la desesperación de decir, mi vida, a lo mejor estoy en un trabajo, estoy en algo, en una rutina que me es pesada, que se agrava a veces cada día. Y para el mundo su mejor vida sería tener que trabajar poco, ganar mucho y estar siempre de vacaciones. Pero la mayoría de nosotros vamos a trabajar todo el día y vamos a estar expuestos a un mundo de injusticias. También más allá de lo laboral, que no quiero extenderme, pero podés tener cualquier otro problema familiar, cualquier otro menosprecio, cualquier otra injusticia que puedas sufrir. Pero la Biblia te dice paciencia. Mira a Cristo y no tengas por tardanza su venida. El Señor va a venir en el momento en que se complete el número de los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para salvar. Es como que el Señor tiene en su mano un cronómetro con un contador, por así decirlo, y en ese momento en donde dice se completó la última persona para salvar, Él aparece y pone fin a la historia, pone fin al mundo. Obviamente nosotros no conocemos ese cronómetro, no tenemos el número de los elegidos, eso está en el misterio de Dios, pero sabemos que Él es así. O sea, ¿por qué está dando tiempo al mundo? Porque dice, bueno, como si fuera una persona humana diciendo, vamos a ver si se salva algún otro. No, Él ya tiene todo planeado. Él sabe, todas las personas las tiene contadas y esculpidas en sus manos que va a salvar. Pero esa revelación no la dio a la iglesia, no la dio a nadie. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Como siempre, predicar a este mundo. Ahora, nuestra predicación tiene que ser de tal forma
que glorifique a Dios. Porque si nosotros nos enganchamos, por así decirlo, con la impaciencia del mundo y vivimos tan acelerados y tan malhumorados y podemos decir tan metidos en las cosas materiales como si fuera el todo de nuestra vida, difícilmente le podamos predicar a alguien efectivamente. Y Dios cuando salva a alguien lo hace con la predicación de su palabra. Pero también le dice a su iglesia, tenés que predicar con pasión. Tenés que predicar con urgencia, porque es para la gloria de Él. La doctrina reformada no quiere decir que abandonamos la evangelización porque tenemos un entendimiento bíblico de que Dios escogió a determinadas personas para salvar. Esa es una revelación que nos da Dios hasta ese punto, pero somos conscientes que debemos predicar para la gloria de Dios, que nuestro corazón tiene que estar inflamado por el fuego de su Santo Espíritu y su palabra para predicar. Pero esa llama se apaga cuando ese mal día que hemos tenido, son todos malos días, cuando después se transforma en una rutina, cuando se transforma en una especie de esclavitud. Entonces, aquí vemos cuál es entonces la actitud que tenemos que tener, y la vamos a desarrollar ahora como primer punto, correcta de la paciencia. Vamos a ver que pone dos ejemplos para copiar la paciencia, los profetas y lo pone a Job. Y vamos a terminar con a dónde lleva nuestra impaciencia. ¿Cuál es la actitud cuál es la receta que la Biblia nos da para no vivir una vida amargada por las cosas de este mundo? Fíjense en el versículo primero que hemos leído. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia. Y aclara, temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia, versículo 8. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Una traducción diferente a otras versiones de la Biblia, no está cerca, se acerca. ¿Sí? Ahora, vamos a ver esto. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí por medio de su palabra? Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de cómo yo tengo que tener una paciencia de modo de vivir una vida correcta. Primeramente, me dice, mira un ejemplo muy sencillo. El labrador. O sea, él toma ejemplos, como el Señor tomaba, de la vida diaria. La gente vivía en aquel tiempo, bueno, mayormente de la agricultura, entre otras cosas. Y una de las cosas que saben los labradores y gente que vive aquí en el campo, que nosotros podemos hacer muchas cosas hasta cierto punto. O sea, en aquel tiempo no había tecnología en la labranza, sembraban, podían desmalezar a mano, ¿sí? Y podían, no sé, si combatir algún bicho a mano. Hoy hay muchas tecnologías. Pero aún así el hombre, con toda la tecnología, hay algo que no puede controlar, que es la lluvia. La lluvia que viene en el tiempo oportuno, la que viene después más tardía. No ha podido controlar la lluvia. En aquel tiempo, obviamente, lo que te está diciendo es, tenés que ser paciente como el labrador, pero teniendo en cuenta que vos tenés una responsabilidad para hacer cosas. Vos tenés que trabajar, vos tenés que estudiar, vos tenés que liderar tu hogar. Vos, mujer, tenés que criar a tus hijos, ser ayuda de tu esposo. Tienen que ser útiles, no tienen que dejar de hacer eso. Esa es la parte de la labranza. Ahora, las cosas a veces no salen como queremos. La lluvia depende del Señor. Lo que nos está diciendo este versículo es, tenemos que confiar en su soberanía. Nosotros no controlamos la lluvia, por así decirlo, y metafóricamente hablando, no podemos controlar muchas cosas de nuestra vida. Muchos de nosotros quieren tener todo bajo control. Y cuando se sale de control nos podemos enojar, nos podemos poner malhumorados. Pero tenemos que ser conscientes que no podemos tener todas las cosas bajo control exacto en nuestra vida. Tampoco vivir despreocupadamente diciendo, total, Dios proveerá. Hago mi parte humana, mi responsabilidad, pero levanto mi mirada a Cristo, porque ese es el marco, recuerden. ¿Tenés paciencia? Levantá tu mirada a Cristo. Él está en el trono.
Él reina, Él está allí y Él es soberano. Confiamos en un Dios soberano diciendo, Él conoce tu frustración, Él conoce lo que te salió mal, Él conoce las injusticias que sufriste, pero Él reina. Que nunca digamos, oh, esto se está saliendo de control. Él reina, pero tiene que reinar nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de su soberanía y descansar en su soberanía. La doctrina de la soberanía de Dios, recuerden, no es para pegarle a la cabeza de alguien con un martillo, sino que es una almohada en lo que uno puede descansar, diciendo, mi vida está en sus manos. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero de Él depende todo lo que pase. Dios envía lo bueno y Dios envía lo malo. Fíjense en otras teologías de otras iglesias. No, ¿cómo Dios puede enviar lo malo? Entonces la historia de Job es mentira. ¿Sí? Porque sufrió cosas malas, pero estaba bajo el control de Dios, estaba bajo su soberanía. Y lo más precioso de ese libro, que no me quiero adelantar, es, yo hablaba de lo que no entendía. Tú eres soberano, tú eres Dios, y mi vida nadie la va a poder arrebatar de tu mano. La cuestión es, la soberanía es lo primero que vemos en este versículo. ¿Qué más vemos? Fíjense, dice el versículo, lo podemos leer, lo que sigue, lo hemos leído, afirmad, versículo 8, vuestros corazones. Tenemos que tener paciencia, mirar a Cristo, saber que Él está en el trono, confiar en su soberanía. Y ahora hay algo que Dios pide de nosotros. Afirmad el corazón. Es mi testimonio delante de Dios diciendo, sé que estás en el trono, y decirle a Dios, yo confío. Mi vida diaria. Hoy fue un mal día, mañana quizás lo sea, pero yo, Señor, confío en ti, en mi vida espiritual, porque si no, este mundo me deshace. Renuevo mi confianza, tú eres mi Salvador, Señor, Rey, Dios soberano. No me diste la salvación y me dejaste para vivir amargado todo el resto de mi vida. En un mundo de pecado, en un mundo difícil, en un mundo de enfermedades, de achaques, de cosas que salen mal, yo sigo confiando en ti, Señor. El venir en esta mañana, ¿a qué venimos a la iglesia? Esto es para que los creyentes vengan y renueven su compromiso con Dios. Afirmen su corazón. No venir significa no renovar el compromiso. ¿Cuántas personas se alejan no solamente de la reunión, sino también de la cena del Señor, cuando lo hay? Que es el momento en donde más tendrían que afirmar su corazón y piensan que pueden sobrellevar su vida sin esas consideraciones. O sea, Dios nos pide que reconozcamos que Él está en el trono, pero que confiemos también nuestra vida. Cuando cantamos, yo siempre digo, bueno, prestemos atención a las letras. Todas las letras que cantamos, en su gran mayoría, son una reafirmación de lo que es Cristo, de lo que es Dios para nosotros, lo que es la Trinidad para nosotros, nuestro Dios trino. Es una reafirmación y lo cantamos. Y tendríamos que creerlo en ese momento. Cuando predicamos, cuando oramos, es un reconocimiento y es decir, Señor, aquí está mi corazón. Como dice el versículo, afirmad vuestros corazones. Y otra vez dice, ¿por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Nunca se sale del marco. Entonces, la actitud correcta es, sumando a lo que ya dijimos, es que tenemos que estar velando por nuestro corazón. ¿Cuándo vos necesitas afirmar algo? ¿Cuándo necesitas afirmar cualquier cosa de la vida, ya sea una escalera, ya sea una construcción, si esto se puede caer? Bueno, cuando sufre embates o el paso del tiempo, el desgaste, y sabes que se puede caer. Pero nuestro corazón necesita ser reafirmado de forma diaria. Y también semanalmente, cuando venimos aquí al cuerpo de Cristo. Porque nuestro corazón, ¿cuál es la tendencia natural? Es decaer. Es ir para abajo. Es quitar la mirada de arriba
y poner la mirada en las cosas de la tierra. Yo no sé con qué sabiduría del Señor cada uno de los que están aquí reciben las noticias de este mundo. Tenemos por un lado nuestra vida diaria, tenemos también noticieros, que cada vez que lo vemos nos dice lo mal que va todo, ¿no? O lo peor que puede ir. Y les encanta a los noticieros todo lo que pueda ser catastrófico. Fíjense en que si existe una catástrofe en el mundo, ellos tienen material para rato para dar noticia. Si existe un secuestro, si existe un país que se está por derrumbar, si existe una guerra, si existe un montón de cosas, ellos, como decimos en Argentina, hacen dulce de ello, ¿sí? Es decir, les gusta. Y todo eso lo ponen en un embudo, todos los escándalos políticos, todas las cosas lo ponen en un embudo y te lo hacen entrar en tu cabeza. Al menos que lo veas con una visión bíblica para decir, bueno, a ver cómo está la cosa, bien, ya se está así. Pero cuando querés inmiscuirte en todo eso y querés solucionar algo que Dios está en el trono y sabe lo que está pasando, no necesitas ser un superhéroe. Podemos involucrarnos en cosas, por supuesto, podemos dar una batalla cultural, como algunos dicen, sí, hasta cierto punto, pero lo que no podemos hacer es que esas cosas secuestren nuestro corazón. Porque cuando lo hacen, no podemos afirmarlo, no estamos firmes. Desestabiliza nuestro corazón. La vida diaria desestabiliza nuestro corazón, las noticias del mundo desestabilizan nuestro corazón, pero Dios nos recuerda, tiene que estar firme. Sobre todo hombres de familia, dependen muchas cosas de vos. Muchas cosas. Mujer, dependen muchas cosas en tu hogar. Solteros, también los demás dependen de vos. La iglesia cuenta con vos. Necesitamos corazones afirmados en la gracia. Corazones que confíen en la soberanía de Dios. Que no sean arrastrados por cómo son arrastrados todo el mundo. Que no seamos unos más en las encuestas desalentadoras, sino que levantemos y pongamos nuestra mirada en Jesucristo. ¿Cuál es otra parte de la actitud correcta de esperar? Fíjense, ya hemos visto algunas cosas y vamos a seguir avanzando en el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está a las puertas. El juez está a las puertas. No os quejéis los unos contra los otros. Si uno lee despreocupadamente Santiago, parece como que salta de un tema a otro. Él tiene una agenda en la mente. No te la pone como el apóstol Pablo, que más o menos te da unas pistas de cómo lleva todo. Pero él no está saltando de un tema a otro. Uno puede interpretar que todo está relacionado. Nos está diciendo, a ver, tenés que afirmar tu corazón, tenés que poner tu mirada en Cristo. Y tenés que dejar, ¿qué cosa? La queja. Bueno, lo siento mucho, hermanos, si ayer alguno en la reunión de matrimonio había una encuesta, puso que era quejoso. Ahora dice, oye, ¿ahora qué hago? Bueno, todos somos quejosos, nada más que a veces no lo ponemos. ¿Sí? Pero esa queja puede ser mucha y puede tornarse en crónica y puede transformarse en un medio de vida. ¿Y cuándo se transforma la queja en un medio de vida? Dice, hermanos, no quejéis los unos contra los otros. Uno diría, bueno, está hablando de nivel congregacional en términos generales. Si dejás de poner tus ojos en Cristo, vivís una vida enfocada en los problemas de este mundo, la queja va a estar. Y la queja siempre es amarga, siempre. No hay queja bonita. La queja va a estar en tu vida, la queja va a estar en tu hogar, y todo eso se va a trasladar a la iglesia local. Vamos a estar quejándonos. Y tengamos cuidado, hermanos. A ver, yo sé que a veces nos juntamos, o incluso después de la reunión hablamos, y esto nos toca a todos. Yo no estoy diciendo acá que yo soy el hombre que va a estar libre de queja, pero la palabra me desafía, y es lo que les comparto en esta mañana. Nos quejamos de muchas cosas,
Nos quejamos de las enfermedades, ¿verdad? Nos quejamos de la economía, nos quejamos de todo. Podemos comentar, sí, tengo esto, aquello, pero tengamos cuidado. Que el monopolio de la conversación, lo central de la conversación, no sea una queja indirecta. Hace muchos años, donde nos congregamos en otro lugar, con mi esposa conocíamos a una hermana, que no recuerdo el nombre, pero sé que yo, si me dicen cómo se llamaba, es doña quejosa, diría. Siempre había una palabra de queja. Era una persona grande, porque decía, bueno, tendrá para quejarse, pero la Biblia nos dice que, por ejemplo, en caso de una mujer, las mujeres mayores tienen que enseñar a las más jóvenes. Yo creo que muchas personas no se están preparando para llegar a su vejez. Imagínense si teniendo tantos años vivís una vida de queja cuando seas más viejo, vas a tener mayores cosas para quejarte. Vas a pasar de una obra social a PAMI. Perdonen si no entienden algunos que no son de acá de Argentina, que nos están visitando, pero es la obra social del Estado, donde mandarte una ambulancia y un coche fúnebre son parecidos, básicamente. Vas a terminar en cosas muy difíciles. Estamos ahí los hermanos para ayudarnos, espero. Pero ¿qué te vas a quejar cuando seas más viejo? Vos podés ver las vidas de las personas que llegan a determinada edad. Las que no tienen al Señor están esperando la muerte, simplemente. Nada más. Y las que tienen al Señor, digo, parece que no se prepararon, parece que no sabían que iban a llegar a esa edad. Pero si vivieron toda una vida amargado, por allí te agarra los años con más amargura. Esto tiene que cambiar. En nuestra vida tiene que florecer la esperanza en el Señor. De poder decir, cuando lleguemos a determinada edad, estoy más cerca de las puertas. El Señor, no es que la venida del Señor está cerca, sino que mi partida está cerca. Él se puede acercar o yo me puedo acercar a Él. No sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Yo sé que Él va a venir en algún momento, pero puede ser que uno tenga que irse antes de su venida. Pero con esperanza. Enseñarle a las generaciones que siguen, miren, como el apóstol Pablo, ¿no? Él se ponía como ejemplo aún hasta el último momento de su vida. Si bien iba a ser ejecutado, no iba a morir de viejo, pero él daba una esperanza de una vida consagrada a Cristo. Segundo punto, vamos a ver brevemente, porque el tiempo nos corre, la paciencia de los profetas. Como dice la palabra, lo podemos leer. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que soportan las aflicciones. Vamos a verlo de Job. Uno dice, hay muchos profetas en la Biblia. ¿De quién podría estar hablando el pastor Santiago? ¿Sí? Recuerden que no era apóstol. ¿De quién podría estar hablando? De todos los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. Posiblemente, él lo nombra en el versículo 17, a Elías, que va a ser el tema el domingo que viene, o parte del tema, ¿no? Quizás estaba pensando en Elías, y bueno, no hay tiempo de ver el ejemplo de muchos profetas, así que vamos a recordar un poco la vida de Elías. Por eso es importante tener teología bíblica, hermanos, haber leído toda la Biblia para decir, bueno, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento nos hace una referencia al Antiguo, tenemos que saber qué pasó. Podemos recordarlo un poco, ¿sí? Elías era una persona que tuvo que ejercitar la paciencia, pero también falló él. Y eso es de aliento para nosotros. Porque ese mismo Elías, como dice en el versículo 17, que va a ser el domingo que viene, estaba sujeto a las mismas ¿qué? Pasiones, situaciones, debilidades, vamos a decirle, que nosotros. O sea, Dios escoge un profeta para que dé su palabra y Él lo sostiene hasta el fin para que dé su palabra. Si fuera por la parte humana, chao. No hay ese gran profeta Elías. Elías fue un gran profeta, podemos decir, porque lo tiene así Israel, ¿no es cierto?, desde muchos siglos, porque tenía un gran Dios.
No, porque era el gran Elías. Tenía un gran Dios. Él, en su momento, parece que demostró perseverancia, por ejemplo, cuando oró por lluvia. Dios le había dicho, no va a llover, y después tiene que orar para que llueva. ¿Y recuerdan que oró cuántas veces? Para probar la paciencia. 7 veces. Y a lo último vio en el cielo como una pequeña nubecita, como tamaño de una mano, y decía, bueno, listo, ya va a llover. Le dijo, ¿qué? Dijeron los demás. ¿Va a llover? Y llovió. Se cumplió lo que dijo, no llovió, se cumplió lo que dijo, llovió. Después de dar una gran demostración del poder de Dios, que no quiero alargar la historia, con los profetas de Baal, que descendió fuego del cielo, pidieron su cabeza, o sea, la reina Jezabel pidió la cabeza, convenció a su marido Acab, y entonces Elías tenía que huir de un lugar a otro, y caminó un día. Y ahí viene la identificación con nosotros, cansado, diciendo, yo hice todo esto. Habrá pensado así, yo hice todo esto, pero no sirvió de nada, entonces yo no soy mejor que mis padres. Y le dijo a Dios, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Estaba ahí debajo de un enebro, un árbol, imagínense un sol abrasador, ya cansado de caminar, ampollado de caminar, diciendo, bueno, hasta aquí llegué, Señor. ¿Cómo responde Dios a esto? Aprieta más el acelerador, podemos decirle, dice, no, Elías, tú tenés que ser fuerte. Él se queda a dormir ahí, queda como desmayado. Y el ángel del Señor viene y lo despierta. Mira, te preparé comida. No iba a conseguir nada en el desierto, obviamente. Te preparé comida. Come. Ustedes lo pueden ver después en sus Biblias, en el libro de Reyes, ¿sí? Primera Reyes 19. Se volvió a dormir, estaba tan cansado. Lo despertó de nuevo. Come. Y con esa comida, una comida muy especial, ¿no? 40 días caminó. Y llegó a un lugar y Dios tuvo un plan para él. Pero cuando Santiago habla de que Dios es misericordioso, también cuando habla de Job, es que Dios trata así con nosotros. Vemos ahí el trato de Dios con un desalentado Elías, un impaciente Elías, un quejoso Elías. Y Dios puede tratar así con nosotros. Eso es lo bueno, hermanos. Que en el mensaje de esta mañana hay exhortaciones, levanta tu mirada, afirma tu corazón. Pero si aún así decís, no tengo fuerzas para vivir, su gracia va a venir en tu auxilio. Esa es la promesa. Si te sentís sin fuerzas, Él puede ser tu fuerza. Tenemos que agradarlo por medio de la fe. Él va a dar comida al hambriento, va a dar bebida al sediento. Sabe que necesitas muchas veces descansar. Sabe cuáles son los límites de tus fuerzas. Sabe todo tu entorno. Es su soberanía. Pero al confiar en su soberanía, también confiamos en su provisión. Porque no es una soberanía que diga, bueno, esto está en la soberanía de Dios y que sigan lloviendo carbones encendidos sobre nosotros. No es así. Dios da la prueba, Dios da la salida. Dios nos permite pasar por la tormenta. Dios dice, calma la tormenta. Pero mientras tanto vamos a llorar, mientras tanto vamos a sufrir. Pero el día se acerca en donde no habrá más lágrimas, donde ya no habrá más dolor, donde estaremos para siempre con Él. Pero mientras estemos en este mundo, el Señor nos va a sostener. Somos sus hijos. Nos compró al precio más alto, al precio de la sangre de Jesucristo. No nos promete un lecho de rosas, no nos promete prosperidad como algunos predican, sino que nos prometen fuerza en el sufrimiento, valor en las pruebas, ánimo cuando no estamos desanimados, paciencia
cuando perdemos la paciencia. Este es nuestro Dios. Él fue con los profetas y por eso Santiago nos recuerda, miren, no vean los profetas como en un pedestal, como si fueran los dioses griegos en el panteón allí, como diciendo, son personas intocables, yo no puedo tener esa experiencia. Te dice, lo baja a Elías de ese pedestal y dice, mira, era como vos. Y él perseveró, porque el Dios que lo escogió a predicar en Israel es el Dios que lo sostuvo hasta el fin. Ustedes saben cómo termina la historia de Elías, uno de los casos más curiosos de la humanidad. Lo llevó el Señor. No murió así en la tumba, sino que se lo llevó Dios. Hay otro personaje también que es Enoc. Y después vino Eliseo. Y Dios lo sostuvo también a Eliseo. Ahora, al creyente, a nosotros, la Biblia nos dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, el apóstol Pablo está convencido, nosotros también tenemos que estar convencidos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos un profeta como Elías, pero estamos sujetos a las pasiones de Elías y los problemas. Y Dios nos escogió. Y aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Y aquí me detengo. ¿Está seguro cada uno de los que está aquí sentado que Dios comenzó esa buena obra? Porque si no la comenzó, no tiene esperanza de que va a seguir. Si está en la duda, que hoy le pidas a Dios, haz una obra en mí. Una obra en la que no dependa de mí, sino que confío en la obra de tu Hijo Jesucristo. Y hoy me tomo de la mano de Cristo para caminar el resto de mi vida con Él. Y confío en esta promesa. Quiero esta promesa, dile a Dios. Comienza la obra en mí. Continúala. Acábala. Porque yo solo no puedo. Porque yo me voy a desmayar como Elías y decir, no quiero vivir más. Pero tú me levantas y me haces seguir. Todo por la gracia en Cristo. Vamos al tercer punto, la paciencia de Job. Esto es muy amplio, hermanos. Ustedes saben que es un libro de la Biblia entero, Job. ¿Sí? Pero lo nombra así Santiago y simplemente decir algunas cosas. Job, en un día, si recordamos, perdió todo. O sea, no solamente perdió cosas materiales, que hasta su ganado fue consumido por fuego del cielo, sino que también perdió a todos sus hijos. Un viento desplomó la casa y se murieron todos. O sea, que si vemos a Job, hay una pérdida afectiva, hay una pérdida material. Yo creo que entre paréntesis debo decir que Dios juzgó a sus hijos, porque Él sacrificaba por sus hijos y sus hijos no estaban interesados en Dios, ¿sí? Para que sepan ese paréntesis, ¿no? De por qué pasan a veces las cosas. Perdió su salud. Se volvió con una, no sé médicamente qué habrá sido en aquel tiempo, pero no era lepra, era como una sarna que se rascaba con una teja, o sea, con una especie de ladrillo, ¿no? Y quedó negra su piel. Una cosa que sus amigos lo veían, perdió la casa, perdió sus posesiones, perdió a sus hijos y ahora parece como un muerto viviente. Y uno dice, bueno, aquí, para ayudarlo con la paciencia, van a venir sus buenos amigos a alentarlo. A no ser por uno que habló mejores cosas, sus 3 amigos lo juzgaron y decir, te pasa esto porque estás en pecado, te pasa esto por tal cosa. Ellos no sabían que la soberanía de Dios podía hacer así y perder todo. Al hombre más rico de la tierra podría hacer así y desaparecer todo. Ellos lo juzgaron mal, interpretaron mal a Dios. ¿Y qué hizo Job? Fíjense, si uno ve la vida de Job, uno dice, ¿Job se quejó de su condición? Sí. Se quejó y bueno, sí, era humano. Pero Job se rebeló contra Dios. A pesar de que no sabía bien lo que le estaba pasando, a pesar de tener a todos sus amigos en contra, y como si fuera poco, viene su esposa, le susurra al oído diciendo, ¿por qué retienes tu integridad? Maldecí a Dios y morite, ya está. Es una palabra que usan muy especial en el idioma hebreo, pero usada en ese sentido es malo, diciendo, maldice a Dios y muérete.
O sea, su compañera, el último recurso para confiar. Ya estaban sus amigos en contra, ahora su esposa le dice, morite. Bueno, él fue paciente, no sabía lo que le pasaba, se quejó mucho, sí. Habló cosas que no tenían sentido, a veces también. Pero Dios no lo dejó ahí. Dios vino en su auxilio, apareció en ese torbellino y no solamente a Job lo puso en su lugar, nos pone a nosotros y a toda la humanidad en el lugar, diciendo quién es Dios, quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque esa línea se borra a veces y no pensamos así. Demostró su soberanía, demostró lo equivocado que estaban los amigos de Job, que Dios lo dice, y también algunas equivocaciones de Job. Pero cuando Job comprende, o sea, lo mejor de Job, algunos piensan esto, a ver, porque conocen la historia. Job terminó con más posesiones que antes o con menos. Con más. Tuvo hijas, dice que tuvo 3 hijas, ¿sí? Que eran las más hermosas de toda la tierra, o sea, tuvo hijos de nuevo, bien. Y pues decimos, bueno, eso es lo más importante que ocurrió, que perdió todo, pero recuperó mucho más. No, eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que ahora conoce a Dios, de oídas te habías oído, pero mis ojos te ven. Una revelación más grande de Dios. Y cuando aprendemos de la paciencia de Job, tenemos que pensar que nuestras pruebas tienen que darnos una revelación más grande de quién es Él. Si no, nos sirvieron. Si no, enfrentamos la misma situación que la enfrentaría un incrédulo. Sin esperanza, sin aprender nada nuevo. El mundo lo llama resiliencia. Somos débiles, caemos. Las pruebas tienen que marcar esto. Paciencia, confianza en Cristo, confianza en la soberanía, afirmar el corazón. Aunque titubee mis pasos, Él me sostendrá. Pero lo más importante es que me lleve a buscar en oración a Él. Lo más importante es que me lleve a buscarlo profundamente. Miren, cuando yo veo un consiervo, ya sea pastor, ¿no es cierto?, otra persona, que veo que pasa una gran prueba, ¿saben lo que pienso? Oh, pobre, no. Dios le está mostrando más de su gloria a él que a mí. Eso es lo que pienso. Está logrando en él una calidad de cristiano mejor. Porque si lo toma así, como los profetas lo tomaron, como Job lo tomó, y lo que hizo Dios especialmente con los profetas y Job, ellos tuvieron una mayor gloria. Elías se encontró con Dios en un torbellino. Job también un torbellino se le apareció, pero tuvo una manifestación más grande de Dios. Voy terminando. Cuando vamos a leer esos versículos finales. Habéis oído de la paciencia de Job, sí, y habéis visto, escuchen esto, el fin del Señor. Que el Señor es, ¿qué cosa? Muy compasivo y misericordioso. Fíjense en el 12, con esto terminamos. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por cualquier otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Cambiamos de canal aquí? ¿Está hablando de otra cosa? ¿Por qué salen ahora con el jurar si estamos hablando de soportar las aflicciones y la paciencia? Hay un hilo ahí. Hay un contexto judío. Cuando las personas se ponen nerviosas, cuando las personas caen en la impaciencia, ¿qué es lo que sucede? Lo que nos pasa. Decimos cosas que no convienen. El judío juraba. Porque no eran suficientes sus palabras, sino que la situación lo sobrepasó y tiene que jurar que tal cosa es así para que sea verdad o para que demostrarle a otro de lo que está diciendo es así. Las mismas palabras que dijo Jesús, Santiago las trae. Jesús había dicho, no juren por nada. No en el sentido de que no haya juramentos lícitos, porque nuestra confesión de fe lo tiene, sino que no juren tomando el nombre de Dios en vano. El cielo,
y por la tierra. El cielo está su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Recuerda exactamente las mismas palabras de Jesús para aplicar exactamente lo mismo, pero en un contexto en donde la impaciencia de la persona lleva a cometer pecado del nombre de Dios y pecado de la lengua. ¿Y qué nos recuerda? Lo mismo que nos recordó Jesús. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Vieron que podemos caer, hoy hay muchas personas que no sabes cuándo dicen sí, cuándo dicen no. Todo parece ser ni. Una mezcla. Pero si me dijo sí, ¿por qué hace esto? Si dijo no, ¿por qué no? Cuando nuestro corazón está así, como las olas del mar, nuestro sí no es sí, nuestro no no es no, y tenemos que recurrir a otras cosas para demostrar credibilidad para los demás. No. Tenemos que estar firmes. Y cuando estamos firmes, somos personas de confianza. Hombre, tienes que ser una persona que tu esposa confíe. Estamos siguiendo con la reunión de matrimonio, por eso. Hombre, tiene que ser una persona resistente donde puedas cargar a todos los de tu familia. Cuando tú sí es sí, va a ser sí, es sí, va a decir todo. Y cuando tú no es no, es no. Un hombre de convicciones, un hombre firme. Un hombre que no duda, un hombre que lleva la delantera, un hombre que lleva el liderazgo. Una mujer que, consagrada a Dios, busca el liderazgo de su esposo, no se opone, no lo tira abajo, no es una carga, no es un lastre para que no suba el globo aerostático, es una ayuda idónea para que su esposo cumpla el llamado de Dios de liderar su hogar, su esposa siendo una ayuda idónea, y donde los hijos puedan ver a papá y mamá y ver algo firme, y no algo que se está moviendo, algo que se está cayendo a pedazos, algo que... Todo esto puede hacer la impaciencia, hermano. Todo esto puede hacer la falta de confianza en Dios. Todo esto es lo que hablamos en esta mañana que nos trae el libro de Santiago. Y como conclusión, ¿a dónde te lleva tu impaciencia? Hemos leído nosotros el versículo 12, ¿verdad? Y lo repetimos en la última parte. Y vuestro no sea no, etcétera, para que no caigáis, ¿en qué? En condenación. Bueno, cuidado de no entender condenación como pérdida de la salvación. No, es una condenación de hechos, no del alma. Es una condenación es decir, te puse a prueba y no calificaste. No aprobado, condenado en los hechos. Dios te da otras oportunidades. Pero ese versículo, como siempre, para variar, Santiago no termina feliz su versículo, su cierre de tema, sino que te dice, cuidado, porque esto trae consecuencias, no tomar en cuenta. Ser quejoso no es una virtud, hermanos. Es algo que debemos crucificar. Si nosotros sabemos que hemos sido tentados en eso, si a veces caemos en eso, bueno, tenemos que mirar a Cristo, afirmar nuestro corazón, y no quisiéramos caer en este juicio condenatorio que nos habla Santiago. Como 4 puntos que nos quede grabado en esta mañana en el corazón. Hoy hablamos sobre la paciencia. ¿Cuál es el marco? Miremos a Cristo, quien está sentado a la diestra de Dios, quien intercede por nosotros, quien reina y espera a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Por lo tanto, miramos a Cristo, confiamos en su soberanía y venimos a renovar esa confianza hoy, adorándolo y escuchando su palabra y orando también. Y que podamos decir, Señor, afirma mi corazón, porque se mueve como las olas del mar. Y que todo esto, como resultado de una vida que dé gloria a Dios y no que vivamos en la queja y el lamento. Que el Señor nos bendiga. Amén.